Y después de este maravilloso y útil momento de relajación durante nuestra agenda de Meditalk Summit 2023, en el que una mañana en la que hemos analizado la influencia de muchos temas en el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del sector. Hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de la telemedicina, de la digitalización, el impacto de la gestión y del buen management. Esta sostenibilidad del sector se ha convertido en un factor determinante no solo del gobierno nacional, sino de los diferentes gremios, asociaciones, empresas privadas y empresas públicas e institucionales, para llegar a un colectivo y a un momento en común en donde podemos tener una salud con visión. Pero para tener visión, como bien lo decía en una conversación el doctor Yunen, hay que tener presente. Y lo que está pasando actualmente en la República Dominicana es también el resultado y la respuesta de trabajo de importantes antecesores, importantes visionarios, importantes doctores, no digamos, ¿por qué no?, importantes líderes políticos que vieron una necesidad dentro de la República Dominicana de apostar por uno de los bienes intangibles más grandes que puede tener una sociedad, que es la salud. Lo que está pasando en República Dominicana vale la pena reconocerlo y apostar por lo que nos espera en un futuro. Y llegamos a uno de los momentos que más esperábamos de esta jornada, y es nuestra charla magistral a cargo de nuestro invitado internacional, que como bien dijimos en un principio viene desde España, es doctor en biología, investigador, desarrollador de diferentes investigaciones de microbiología y parasitología de la Universidad de Navarra, y además es director del Museo de Ciencias en dicha universidad. Su investigación se ha centrado en el estudio de la virulescencia bacteriana y el desarrollo de nuevas vacunas. Ha participado como investigador en diferentes proyectos a niveles locales en su país y a nivel internacional. Tenemos el gusto hoy de recibir al doctor Ignacio López Goñi. El escenario es suyo. Muy buenos días, muchas gracias. Es la primera vez en mi vida que doy una charla después de una sesión de meditación. Ha sido fantástico, espero que no se me hayan dormido. Bueno, pues mi nombre es Ignacio López Goñi, yo soy catedrático de microbiología, soy microbiólogo, yo me dedico al bicho, no a la enfermedad, en la Universidad de Navarra. Quiero agradecer, lo primero, la invitación de Mercado a estar hoy con ustedes aquí. He aprendido mucho, voy a compartir una serie de ideas y, sobre todo, agradecerles a Patricia y a Alejandro porque me habéis hecho sentir en casa. O sea que muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar hoy con todos ustedes. Bueno, esto es salud con visión de futuro. Vamos a hablar del futuro, Y el futuro es esa nueva estrategia de la que ya se está hablando, que es, bueno, nueva no, hace muchos años que se está hablando de una salud, One Health. La idea, y vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, estas ideas de cómo unir la salud humana, la sanidad animal y la salud ambiental, porque al final, como vamos a ver, todo está conectado. En esta imagen lo que tenemos es, a lo largo de los últimos 40 años, donde se han ido identificando algunos nuevos patógenos, algunas epidemias o incluso pandemias, ¿no? Y lo que vemos es que en estos últimos años hemos experimentado, podríamos decir, un apelotonamiento, ¿verdad?, de infecciones, de nuevas enfermedades infecciosas. Es verdad que nuestra capacidad de diagnóstico es muchísimo mayor, pero si se fijan ahí, prácticamente desde los años 80 comenzó con la identificación ya del HIV, de la causa del SIDA. El virus de la hepatitis C se detectó por primera vez en 1989, un virus que se describe entonces. El virus que hablaremos luego de la gripe H1N5 se describe por primera vez en el año 97. Luego vienen los casos de Nilo occidental en Estados Unidos en el año 99. El SARS, del que hablaremos, 2003,
En el año 2006 comienzan ya de manera más explosiva los casos de tuberculosis multiresistente a los antibióticos. Luego tenemos la pandemia, amenaza de pandemia o pandemia de 2009 de gripe, la aparición del MERS, chikungunya, Zika, COVID-19 y ahora podríamos comentar, pues, si acaso, el monkeypox o incluso, como veremos, gripe aviar H5N1. Vemos como a lo largo de estos últimos años ha habido cada vez más infecciones, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué surgen nuevas infecciones? Esas infecciones emergentes o reemergentes, viejos patógenos que reemergen, como puede ser el bacilo de la tuberculosis, o algunos que aparecen nuevos, hepatitis C, monkeypox, COVID-19, o algunos que se distribuyen en el planeta en zonas donde antes no ocurría, como podía ser Zika, chikungunya, etc. ¿Por qué ocurre todo esto? Bien, primero tenemos que tener en cuenta que el que ocurra una enfermedad, un brote epidémico o una pandemia depende no solo del patógeno. Esto es como una clase primero de epidemiología, digamos, ¿no? Una clase muy básica, ¿no? Pero depende en primer lugar efectivamente del patógeno, de quién sea ese microorganismo, de las características que tenga, de cómo sea su capacidad de evolución, su patogenicidad, su transmisión, etc. Depende evidentemente también del hospedador, en nuestro caso de nosotros mismos, de la edad, del sexo, de la genética. No es lo mismo una infección por rotavirus en un niño pequeño desnutrido, donde probablemente pueda llevar a la muerte, que en una persona mayor. Lo hemos visto con COVID, no es lo mismo COVID-19 en una persona joven que en una persona de más de 80 años con otras enfermedades, ¿no? Pero depende también del ambiente. El ambiente hace referencia a esa densidad de población, hace referencia al clima, cambio ambiental, el grado de vacunación, el sistema sanitario. Todo eso al final configura una situación en la que una enfermedad o un patógeno puede acabar causando un brote epidémico, una pandemia, una epidemia o una pandemia. Vamos a hacer algunos comentarios de esto último, ¿no? Por una parte, tenemos que tener en cuenta que los microorganismos evolucionan a una enorme velocidad, ¿no? En los microorganismos podríamos decir que evolucionan a alta velocidad. Esos fenómenos de mutación, de recombinación, de mezcla, hace que el mundo microbiano esté en constante evolución. Llegaron aquí hace probablemente 3.500 millones de años y probablemente cuando nosotros no estemos en el planeta nos sobrevivirán. Están constantemente evolucionando, interaccionando con el ser humano, ¿no? Pero es que además hay otros factores que influyen. Iba a decir que somos muchos en el planeta, pero el problema no es que seamos muchos, es que vivimos muy juntitos y esto es un problema. Las grandes megaciudades que han aparecido en los últimos años, esas megápolis de más de 10 millones de habitantes, es una situación que favorece las infecciones. Somos muchos, pero vivimos muy juntos. Y además nos movemos muchísimo en el planeta. Esto es un pantallazo de la distribución de los viajes aéreos en marzo de 2019 y en marzo de 2020, en plena pandemia, simplemente para que veamos cómo es ese movimiento a nivel de todo el planeta. Movimiento de personas y movimiento de enfermedades. Somos muchos, vivimos muy juntos, nos movemos mucho y además estamos siempre en contacto con animales. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes por qué estas epidemias surgen siempre de China. Bueno, pues no es verdad, ¿eh? Veremos que surgen de cualquier lado. Pero es que en China hay mucho chino y es que además hay muchos animales y viven juntos con aves y con cerdos y con... Eso es una tormenta perfecta para favorecer ese flujo de microorganismos desde el mundo animal al ser humano. Y también podemos ver la influencia también del cambio climático, ¿no? El cambio climático hace referencia a que a veces, y veremos ejemplos a continuación, pequeños cambios simplemente de humedad y de temperatura favorecen ese flujo de microorganismos desde el mundo animal al ser humano. Con lo cual también influye efectivamente el cambio climático, ¿no? El 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, es decir, provienen del mundo animal. Y el 75% de todas estas enfermedades que hemos denominado emergentes o reemergentes también provienen del mundo animal, ¿no? Por lo tanto,
el concepto de One Health hace referencia a que si queremos vigilar la salud humana, tenemos que preocuparnos de la sanidad animal y de la salud ambiental. Ahí fuera, en esos almacenes o reservorios que puede ser el mundo animal, hay más de 1,7 millones de virus y el 40% pueden ser zoonóticos. Esto que estoy anunciando, realmente, después de una sesión de relajación, nos viene muy bien, ¿no? Vamos a ir poniendo a lo largo de la charla algunos ejemplos, ¿no? Y comenzamos con la resistencia a los antibióticos. Algunos hablábamos de la resistencia a los antibióticos como la pandemia del siglo XXI, pero vino coronavirus por la derecha y nos adelantó, ¿no? En esta imagen lo que tenemos es de los años 40, como cuando empiezan ya a desarrollarse los primeros antibióticos, hasta más o menos la actualidad. Vemos como cada año van apareciendo nuevos antibióticos. Los antibióticos no los hemos inventado nosotros, los han inventado las bacterias. En esa lucha milenaria que llevan entre ellas, unas producen antibióticos y otras se defienden de los antibióticos. Y nosotros ahí hemos intervenido y hemos descubierto los antibióticos. Pero al mismo tiempo que hemos descubierto los antibióticos, han ido apareciendo resistencias a los antibióticos, bacterias que han ido acumulando esos genes de resistencia a los antibióticos, hasta que nos encontramos actualmente en una situación en la que podemos hablar de la aparición de lo que denominamos las superbacterias, que son microorganismos patógenos que han acumulado multiresistencias a los antibióticos. Algunos nos están dando muchos problemas, ¿no? Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acetobacter, etcétera, lo que se llama el grupo escape, ¿vale? Pero también estaría, por ejemplo, Neisseria gonorrea. Ya hay infecciones de gonorrea para las que no tenemos antibióticos para tratar esas infecciones. Hemos comentado antes tuberculosis extra resistente, no solo a isoniazida, sino a los antibióticos que se utilizan. Está siendo un problema ya muy serio, ¿no? Tanto que la Organización Mundial de la Salud, con ese optimismo que le caracteriza, pues avisa que para el año 2050 puede haber más de 10 millones de personas que mueran por complicaciones por la resistencia a los antibióticos, más que muertos por cáncer. Y esto es debido a que, dense cuenta o recuerden ustedes que hay muchos tratamientos médicos que dependen de los antibióticos de manera preventiva. Una cirugía, un trasplante, un tratamiento de cáncer, tratamiento de una persona con inmunodepresión. Muchas veces hay asociado un tratamiento con antibióticos preventivo para evitar infecciones. Si no nos funcionan los antibióticos, se nos puede morir una persona con cáncer, no del cáncer, que igual se lo podemos curar, sino una infección por bacterias resistentes a los antibióticos que seamos incapaces de controlar. Y esto es un problema global, porque es un problema de ricos y pobres o de unos países y otros. Es un problema que afecta a todo el mundo. La resistencia a los antibióticos, hay que tener en cuenta que el 80% se utilizan en veterinaria y en agricultura, ¿no? Por eso es un problema de salud global, por eso es un problema que hay que acotar desde el sector médico y el sector veterinario. Si se abusa de los antibióticos también en el sector veterinario, irán apareciendo esas bacterias que iremos compartiendo con la naturaleza, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. La colistina. La colistina es un viejo antibiótico que se dejó de usar porque daba problemas neurotóxicos y renales, ¿no? Pero se usaba mucho en veterinaria, probablemente porque nos dé igual que a la vaca le duela el riñón, efectivamente, ¿no? Se usaba mucho en veterinaria. ¿Qué ha pasado? Que han empezado a aparecer bacterias resistentes a los antibióticos y volvemos a utilizar la colistina porque ahora el valor, el riesgo-beneficio compensa volver a utilizar la colistina. Pero si la colistina se está utilizando de manera excesiva en el mundo veterinario, volverán a aparecer resistencias a la colistina. Por eso, una manera es, y ya hay planes, en España hay un plan nacional en el que se han puesto de acuerdo el sector veterinario y el sector médico para reducir el uso de la colistina como último antibiótico para algunas infecciones, ¿no? Bueno, el tema de las resistencias a los antibióticos es un tema que muchos decíamos, como he comentado, la próxima pandemia es verdad que no será unos casos explosivos como lo que es una pandemia, pero es un gota a gota que la única estrategia de luchar contra ello es la estrategia de una salud, One Health.
Otro ejemplo, en este caso, de una zoonosis, ¿no? El VIH, el SIDA, ¿no? Esta es la situación 2019 a nivel mundial y vemos que prácticamente el 80% de los casos están en países en vías de desarrollo del continente africano, ¿no? Es un problema que sigue siendo una pandemia, ¿no? Pero cuando hablamos del SIDA tenemos que tener en cuenta que no hablamos del virus VIH, sino de los virus VIH. Hay muchos tipos distintos de VIH. Desde el punto de vista genético, VIH tipo 1, tipo 2, dentro del 1 distintas clases, etc., ¿no? Lo interesante es cuando estudiamos cuál es el origen de estos virus. Todos estos virus tienen un origen zoonótico. Provienen de virus, de retrovirus de la inmunodeficiencia de simios. Y que, como vemos ahí, a lo largo de los últimos 100 años han ido saltando y adaptándose a la especie humana, ¿no? Probablemente hacia aproximadamente 1900, hace más de 100 años, surgió ese VIH tipo 1, el grupo M, que provenía de retrovirus de chimpancés, ¿no? Por un salto desde los animales al ser humano y luego ya se adaptó al ser humano, ¿no? En los años 20, probablemente en otro evento distinto, a partir de retrovirus de inmunodeficiencia de gorilas, pasó de nuevo al ser humano y es lo que ha dado lugar al VIH tipo 1, el grupo O, 1960, grupo N, y el más reciente, en los años 70, a partir de retrovirus de macacos, saltó al ser humano y por eso el VIH tipo 2 es más reciente, menos patógeno y está más centrado en África, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el origen del virus VIH es un origen zoonótico y que este salto que ha habido a los animales podría volver a ocurrir. No podemos descartar que dentro de unos años vuelva a aparecer otra estirpe, otra variante del virus VIH distinta. Lo que ocurrió, como hemos visto antes, esto se detectó, explota, digamos, a principios de los años 80 en California, pero la historia del VIH, del virus, es muy anterior. Pero probablemente las hipótesis que hay es que en los años 60 la construcción de las grandes ciudades, de nuevo megápolis, de Nairobi, Kinshasa, Lagos, etcétera, con millones de habitantes en los años 60, afluencia de personas, aumento de la prostitución, una época en la que no había jeringuillas de un solo uso, fue la tormenta perfecta para que se transmitiera de manera ya masiva en la población y se pusiera de manifiesto ya unos años después en California. Por lo tanto, el VIH nos sirve como ejemplo de lo que es una zoonosis, un virus que salta de los animales y fíjense ustedes la pandemia que ha causado. Otro ejemplo, aquellos microorganismos transmitidos por vectores. A veces yo suelo preguntar cuál es el animal más peligroso del planeta y muchos dicen, no, el tiburón, porque el tiburón, hay 10 personas que mueren al año por tiburones, esto no es ningún problema, ¿no? Pero fíjense los mosquitos. Los mosquitos causan 725.000 fallecimientos al año por picaduras de mosquitos, porque sabemos que hay más de 400 enfermedades transmitidas por este tipo de vectores, mosquitos, flebotomos, garrapatas, etc., ¿no? En esa imagen siempre a mí me llama la atención, porque nunca lo había pensado yo, el caso de los hipopótamos. Los hipopótamos son responsables de 500 fallecimientos al año. Yo no sabía que era tan violento un hipopótamo, ¿no? Yo siempre les recomiendo, si alguna vez pasan por la ciudad, por aquí por Santo Domingo, y ven un hipopótamo por la calle, no le molesten, no le molesten. Son animales muy peligrosos, ¿vale? Bien, pero los mosquitos, los vectores, hay cantidad de enfermedades transmitidas por vectores. Los virus transmitidos por este tipo de artrópodos los denominamos arbovirus, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo histórico también para darnos cuenta de cómo influye todo esto a nivel global, ¿no? El caso del virus del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental se descubre en el año 37 en Uganda, en el Nilo Occidental, ¿no? Luego hay algunos casos en Israel, Egipto, etcétera, hasta que en 1999 comienza a haber casos en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos. Uno lo que se puede preguntar es, bueno, esto es el virus del Nilo Occidental, ¿cómo ha llegado hasta aquí, ¿no?
Y además, fíjense que en cuestión de 5 o 6 años el número de casos barrió de costa a costa. Y para el año 2005 ya había casos del Nilo Occidental en prácticamente todo Estados Unidos. Es una enfermedad transmitida por mosquitos, es una enfermedad que no se transmite entre personas. Tiene tratamiento, en algunos casos puede ser grave, pero bueno, por ejemplo, esto hizo que cambiara todo el sistema en las transfusiones. Ya hubo que poner a punto la detección del virus del Nilo Occidental, ¿no? Aunque ahí pone 30.000 casos porque muchos de ellos son asintomáticos, se estima que el número de casos podría llegar a 6 millones de casos, ¿no? Y 1.300 muertos. Bueno, para entender cómo ocurrió esto, hay que investigar en la biología del virus y ver cómo es posible que llegue el virus del Nilo Occidental a Estados Unidos y, en definitiva, al continente americano. Bueno, pues este virus es un virus que se transmite por mosquitos y su ciclo biológico natural son las aves. Hay más de 43 especies de mosquitos que pueden albergar el virus y que pueden transmitir la enfermedad en cientos de especies de aves distintas. De hecho, en algunas aves, sobre todo en los córvidos, es mortal, o sea que produce una alta mortalidad también en aves. ¿Qué ocurre? Que de manera esporádica, accidental, puede acabar en hospedadores finales, que se denominan, como puede ser el ganado equino o el ser humano, ¿vale? Son hospedadores finales porque, como digo, entre nosotros no nos podemos transmitir el virus, ¿no? Pero conociendo la biología del virus podemos entender qué es lo que ocurrió. En realidad lo que ocurrió es que en 1999 probablemente llegó un barco de estos que vienen desde el canal de Suez lleno de contenedores en el que quedaron algunas balsas de agua donde había larvas de mosquitos que cuando llegaron a las costas americanas de Estados Unidos eclosionaron y aquellos mosquitos infectados por el virus empezaron su ciclo biológico con las aves del entorno y fueron amplificando la enfermedad, como esas aves son aves migratorias, fueron transmitiendo el virus de costa a costa. Y así es como se explica que un virus que fue descrito en Uganda, bastantes años después, aparecen brotes en Estados Unidos, ¿no? Bien, y esto se puede aplicar a cantidad de este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Esto es la distribución del dengue, los países con amenaza de riesgo de dengue en el planeta. Pero claro, la biología de estos vectores, de estos mosquitos, depende muchísimo de la temperatura y de la humedad. Entonces, pequeños cambios de temperatura y humedad hacen que estos mosquitos, estos vectores, extiendan, digamos, su capacidad infectiva en el planeta. Y por eso es posible que enfermedades que no habían llegado a otras partes del planeta, como puede ser el dengue, pues acaben llegando a zonas mucho más extensas. En este momento se calcula que puede haber 100 millones de casos leves, 500.000 graves, 40.000 muertos por dengue. Pero hay una estimación de que el dengue vaya aumentando su extensión en el planeta, ¿no? Para que se hagan una idea, este es el mapa en rojo donde se ha detectado en concreto el mosquito Aedes albopictus, que es uno de los mosquitos que transmite el dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla en Europa. Y comparamos 2015 con 2023, ¿no? Y efectivamente lo que se está viendo es que se está detectando en los vectores en el sur de Europa y se está detectando la enfermedad autóctona, no importada. Desde el 2007 ya hay casos de dengue, de chikungunya, de Zika, Nilo Occidental, Crimea-Congo en Europa, ¿no? Por lo tanto, es esperable que en los próximos años haya una extensión de estas enfermedades en el resto del planeta. Y esto es debido muchas veces, como digo, al cambio climático, ¿no? En algunos casos también está muy documentado el impacto, por ejemplo, de la oscilación del Niño, la oscilación del sur, que como saben son esos grandes cambios planetarios que hace que haya grandes inundaciones donde no tenía que haber y grandes épocas de sequía donde no tenía que haber sequía, y esos cambios que al final son planetarios se han relacionado también con la aparición de nuevas enfermedades, ¿no? De 134 enfermedades infecciosas que se han descrito, el 58% han sido alteradas o agravadas
por estas situaciones de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, a veces estas situaciones hacen que aumenten muchísimo las lluvias, esa aumenta de lluvias hace que aumente muchísimo la vegetación, hay más alimento, hace que aumente, por ejemplo, el número de roedores, esos roedores silvestres transmiten el hantavirus y hay brotes de hantavirus, por ejemplo, donde no se esperaba que hubiera, ¿no? O lo mismo, esos cambios, a veces en inundaciones, etcétera, produce grandes migraciones de personas, produce inundaciones, mezcla de agua potable con agua insalubre, y eso se asocia a grandes brotes de cólera, grandes brotes de infecciones por rotavirus, incluso sarampión, etcétera, ¿no? O, como hemos visto, esos cambios de temperatura y de humedad que afectan a los vectores y hace que haya brotes de malaria, de chikungunya o de dengue en determinados países, ¿no? O sea, que vemos cómo el cambio climático, los cambios de temperatura pueden influir o influyen muchísimo en la distribución de este tipo de enfermedades. Otro ejemplo, gripe. Esta imagen, que son barracones de 1918, que entonces eran imágenes históricas, pues ahora ya las vemos mucho más cerca, porque hemos padecido hace 3 años imágenes parecidas. Aquí no lo sé, pero en España sí que había el Hospital Zendal de Madrid, que eran grandes barracones con personas infectadas por COVID-19, ¿no? Bueno, pues el virus de la gripe sigue siendo una amenaza, ¿vale? Y de nuevo, cuando hablamos del virus de la gripe, no es el virus de la gripe, son los virus de la gripe. La gripe influenza es el campeón de la variabilidad, ¿no? No solo por esos fenómenos de mutación, sino también de recombinación, de mezcla, y hace que haya cientos de virus de la gripe distintos. Los podemos clasificar, como saben, por su hemaglutinina neuraminidasa, por sus proteínas, y tenemos distintas combinaciones, desde H18 hasta N1, de manera que los vamos combinando. H1, N1, H1, N2, así hasta H18, N11, ¿no? Todo tipo de combinaciones. Todos esos virus son virus de animales, principalmente de aves. El virus de la gripe es un virus de aves silvestres, de gaviotas, de pelícanos, de aves acuáticas y de aves de corral, principalmente, ¿vale? Y de ahí puede ir moviéndose el virus a distintos animales, ¿no? Entre ellos el ser humano. En el ser humano, de toda esa combinación, los que más nos afectan son los virus que denominamos H1N1, H3N2, H2N2, ¿no? Esas combinaciones. Porque aquí tenemos que distinguir dos conceptos: patogenicidad y transmisibilidad, ¿no? Puede haber virus muy patógenos, pero que sean muy poco transmisibles, y por lo tanto, bueno, puede haber casos, incluso muertes, pero el virus no es transmisible entre la población, y al contrario, puede haber virus menos virulentos, pero muy transmisibles en la población. Los que son virulentos y transmisibles, o sobre todo transmisibles, como digo, son H1N1, H3N2, H2N2 en el ser humano, ¿no? Bien, pero esos virus están ahí, ¿eh? Hay dos tipos de virus de la gripe, el H5 y el H7, que son especialmente virulentos para las aves, ¿vale? De vez en cuando, a lo largo de la historia, como sabemos, ha habido distintas combinaciones de estos virus de aves, a veces con intermediario del cerdo, que también puede ser infectado por el virus de la gripe, y aparecen, bueno, pues nuevos virus para los cuales no tenemos inmunidad previa y nos acaban produciendo una pandemia, ¿vale? La pandemia de 1918, del barracón que hemos visto antes, eran virus de la gripe de aves que vienen y infectan al ser humano. Lo mismo ocurrió en 1957 con lo que se llamaba la gripe de Hong Kong, H2N2, en el 68 H3N2. En el año 2009 emerge un nuevo virus, en este caso era una mezcla, una recombinación de virus de aves, de virus de cerditos, de virus humanos, y aparece una nueva estirpe de virus H1N1, que fue aquella amenaza fue una pandemia, pero fue una amenaza de pandemia en el sentido que no produjo más muertes que la gripe estacional, ¿no? De 2009, ¿no? Esto puede volver a ocurrir en cualquier momento, ¿no?
Y en este momento concreto lo que hay realmente y preocupa es una pandemia, hay una auténtica pandemia de gripe H5N1 en aves, en aves, lo que se denomina panzootía. Yo, si fuera pato, en este momento estaría muy asustado, porque realmente esto es muy grave. Bien, esto es para que vean el número de países donde se ha detectado este virus concreto de la gripe H5N1 en aves de corral, en aves silvestres, etcétera, en humanos, ¿vale? Es un virus, como digo, que es altamente patógeno en aves, ¿no? Se calcula que en los 2 últimos años ha habido más de 280 millones de aves que han muerto o han sido sacrificadas por este virus. Lo que preocupa es que en estos 2 últimos años este virus se está detectando en más especies de aves, de todo tipo, hasta águilas, lechuzas, etcétera. Se está detectando en muchos más países. Antes estaba muy centrado en Asia y en Europa, pero en los 2 últimos años está habiendo ya muchos casos en el continente americano, es decir, una mayor extensión. Y además, fuera de temporada, es decir, antes había temporadas, la temporada de invierno, digamos, en la que había brotes de este virus. Ahora prácticamente es a lo largo de todo el año, ¿no? No solo eso, sino que además cada vez se está detectando más este virus en mamíferos. Hay más de 20 especies de mamíferos distintos en los que se ha aislado y preocupa porque también en algunos de estos mamíferos el virus se está multiplicando, se está amplificando, se está transmitiendo entre ellos, ¿no? Probablemente hayan conocido los casos de este verano, hace unos pocos meses, de leones marinos en Chile, que aparecieron muertos, varados en las playas debido a este virus, ¿no? Se calculan los 6.800 que murieron, ¿no? Y en Europa ha habido brotes y transmisión interna de este virus en granjas de bisones, y ha habido que sacrificar también miles de bisones. Por lo tanto, este es un virus, de momento, en aves, pero que nos está avisando, se está acercando cada vez en más aves, en más tiempo, en más países, en más mamíferos. En algunos mamíferos se está multiplicando. Es un virus que nos está avisando, nos está diciendo, oye, estoy aquí y me estoy acercando. ¿Qué tiene que ocurrir para que este virus acabe siendo un virus pandémico? Muchos cambios. Esa es la buena noticia, Este virus se describió en el año 96 en China, desde el año en humanos me refiero, hubo casos en humanos. Desde el año 96 ha causado unos 800 y pico casos, muy poquitos, pero con una mortalidad alta, y todo en gente, digamos, que manipula o que está alrededor del sector avícola, etcétera, ¿no? O sea, es un virus muy virulento, pero afortunadamente muy poco transmisible entre humanos. ¿Qué cambios tendrían que ocurrir en ese virus para que fuera realmente un virus pandémico? Pues tendría que transmitirse de manera mucho más eficaz entre mamíferos. Y ya hay publicaciones que te dicen que con 5 mutaciones esto podría ocurrir. Pero luego tendría que unirse muy bien a los receptores de las células humanas, porque los virus de la gripe aviar pues no entran bien en los virus, ¿vale? Otras mutaciones. Luego tendría que multiplicarse muy bien dentro de nuestras células, y para eso hace falta también algunas otras mutaciones. Y además tendría que resistir nuestro sistema inmune. Es decir, hay muchas mutaciones que son necesarias para que este virus acabe siendo realmente un virus pandémico, ¿vale? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que esto puede llegar a ocurrir, puede llegar a ocurrir. No sería bueno que este virus se multiplicara de manera eficaz, por ejemplo, en el sector porcino, porque es muy fácil. En la manera que luego pasa al ser humano. En la manera que haya muchos virus multiplicándose ahí fuera, esos cambios podrían llegar a ocurrir. Por eso es un virus que hay que tenerle vigilancia. Me quedan 8 minutos y los voy a dedicar, como no podía ser de otra manera, a COVID-19. ¿Vale? Bueno, esta es la situación actual, ahora en mayo de 2023, número de muertos por millón a nivel global. Ven ahí el último pico, ese último pico es debido
acabar con la política COVID-0 de China, que bueno, les produjo un pico de mortalidad, pero vemos que la situación en este momento es realmente, de hecho la OMS ya ha dicho, no es una emergencia internacional, ¿no? Esto no quiere decir que el virus haya desaparecido, el virus sigue ahí, el virus se ha quedado con nosotros como un nuevo virus respiratorio que nos irá produciendo problemas de la misma manera que pues, un adenovirus, un coronavirus, un virus influencia, etc. ¿no? De COVID-19 ya estábamos avisados, ¿vale? Esto es un artículo de 2007 de una revista en la que están estudiando coronavirus parecidos al SARS entonces en murciélagos, y ahí dice la presencia de un gran reservorio de coronavirus parecidos a SARS. Estamos en 2007, ¿vale? Y la presencia de estos coronavirus en murciélagos. Y esa costumbre de los mercados de animales vivos en China es una bomba de relojería. O sea, estamos avisados que esto iba a pasar, ¿vale? Pero evidentemente, bueno, pues no hacemos caso. Bien, los coronavirus. Los coronavirus son coronavirus de animales. Los que más saben de coronavirus son los veterinarios. De hecho, los coronavirus desde los años 30, que se conocen, pues sabemos que producen bronquitis en aves, problemas gastrointestinales en cerditos, hepatitis en ratoncitos, peritonitis ferina, gastroenteritis canina, neumonía en bovinos. Es decir, son enfermedades del mundo veterinario, ¿vale? Los coronavirus son coronavirus de animales. El gran reservorio de coronavirus son los murciélagos, ¿vale? Donde están, podemos decir, todos los ancestros de donde salen y han ido evolucionando esos coronavirus. Hay distintas familias de coronavirus y, como vemos ahí, hay algunas que han afectado más, puede ser el grupo alfa, a felinos, a porcinos, etc. Grupo beta al ganado vacuno, y de ahí se ha ido distribuyendo, y otros coronavirus, ¿no? En ese proceso de evolución de los coronavirus tardan decenas de años. Esa imagen que podemos tener, que quizá nos llegó en algún momento de un chino comiéndose una sopa con un murciélago y decir, ahí está el origen del... No, eso no es así, ¿eh? Que tenga su origen en murciélagos no quiere decir que del murciélago te comas el murciélago y ahí surja COVID-19. Eso es un proceso muy lento, es un proceso de evolución, de adaptación de ese virus en distintos animales, ¿no? De hecho, sabemos que hay 4 coronavirus que ya conocíamos de antes, el OC43, HK1, NL63, 229E, etcétera, que son los que nos producen, bueno, catarros, neumonías, también dependen de la persona. Hay personas que con un catarro se pueden morir, ¿verdad? Pero que son los que nos producen catarros. El 30-40% de los catarros, digamos, de los resfriados, son debidos a coronavirus, ¿no? Y esos coronavirus sabemos que algunos, por ejemplo, el OC43 proviene directamente de coronavirus bovinos que saltaron y se adaptaron al ser humano, ¿no? Y luego, desde el año 2003, pues han aparecido otros coronavirus que nos han producido enfermedades más graves. SARS-CoV-1, MERS-CoV y ya SARS-CoV-2, ¿no? De hecho, sabemos que en 2002 aparece SARS. Hoy sabemos que la especie intermediaria era una civeta, que es un tipo de animal que se consume en China, y que esos coronavirus fueron evolucionando en las civetas hasta que saltaron al ser humano. El SARS produjo unos 2.000, 3.000 casos, muy poquitos casos, con una mortalidad aproximadamente de un 10%, y prácticamente desapareció, ¿no? En el año 2012 se detecta MERS. MERS viene de Oriente Medio, Middle East, es un coronavirus que sabemos que el intermediario es el dromedario, su ciclo biológico está ahí, de manera que MERS no ha desaparecido y de vez en cuando sigue dando problemitas, en el sentido de que en la medida en que uno esté en contacto con ese ganado, que en este caso dromedarios, pues puede infectarse. Muchos menos casos, pero con una letalidad mucho mayor, un 30%.
Uno puede pensar, ¿cómo uno se puede infectar de un virus, de un dromedario? Bueno, pues porque hay costumbres un poco, desde el punto de vista sanitario, no recomendables, ¿no? Es decir, aquí le están dando al niño pues leche de dromedaria recién ordeñada, ¿no? Esto es una marranada auténtica, o sea, esto ¿no? Además, podemos pensar que quizá el señor que está al fondo es su padre, que está todo contento, el turista haciéndole la foto. Esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues por eso los virus pueden saltar de unos animales a otros, ¿no? Y en el 2019, pues vuelve a aparecer otro coronavirus. En este caso, la gran discusión es, oye, ¿cuál es la especie intermedia? No sabemos cuál es la especie intermedia. Se ha detectado el virus en aquel mercado de Wuhan. Se sabe que en aquel mercado de Wuhan había animales que podrían portar el virus, pero todavía no se ha detectado el virus. Pero lo interesante es que los coronavirus son coronavirus de animales y sobre todo que ese salto, como ven ahí, puede volver a ocurrir. O sea, ¿podría volver a salir otro coronavirus de otro animal que nos diera problemas? Sí. ¿Cuándo y dónde? No tenemos ni idea. COVID-19 no es lo peor que nos podía haber ocurrido, con todo el drama que ha sido. Fíjense en esta gráfica, es edad del paciente y gravedad, ¿vale? En el caso del MERS hemos dicho que es un coronavirus mucho más grave, una letalidad mucho mayor y sobre todo en poblaciones de niños y personas adultas. SARS-CoV-1, una letalidad un poquito menor, pero casi un 10% y sobre todo afectaba a personas mayores. Afortunadamente son dos virus muy poco transmisibles, ¿no? SARS-CoV-2, pues con una letalidad que al final ha sido del 1 o 2% o menos y sobre todo en personas mayores, ¿no? Si SARS-CoV-2, que es muy transmisible, hubiera tenido la letalidad de MERS, esto hubiese sido un auténtico desastre, todavía más de lo que ha podido ser, ¿vale? Es decir, esto no es lo peor que nos podía haber pasado, ¿vale? Y todo esto es para meter, con esto termino, me queda un minuto, todo esto es para meter miedo. Sí, pero no. O sea, esto es para estar alertas, ¿no? Esto es para estar alertas. Y para darnos cuenta de que la estrategia de salud es una salud global. La unidad epidemiológica no es el individuo, es la humanidad, ya. Y si queremos prepararnos para las próximas amenazas, tenemos que trabajar de manera conjunta la sanidad humana, la salud animal y la salud ambiental. Y ahí yo diría tres ideas fundamentales. Primera, una apuesta decidida por la investigación científica. El dinero que se invierte en investigación no es un gasto, es una inversión, como lo hemos visto durante la pandemia. Y hay que invertir dinero en sistemas de vigilancia, en diagnóstico, en tratamientos eficaces y en vacunas. En vacunas hay que continuar trabajando en nuevas estrategias vacunales. Investigación, investigación, investigación. La segunda idea que ha salido aquí a lo largo de la mañana, cooperación. Es fundamental la cooperación entre el especialista en medicina humana, medicina veterinaria y ambiental. Y es fundamental la cooperación público y privada. Sin esa cooperación público-privada no hubieran salido las vacunas contra COVID. El conocimiento venía de los centros de investigación, de la academia, eran las empresas las que sabían hacer vacunas, pero era el gobierno el que tenía la posibilidad de aprobarlas, distribuirlas y vacunar a la gente. Es fundamental la cooperación público-privada. Y además de investigación y cooperación, solidaridad. Es fundamental la solidaridad. No hacemos nada vacunando a un país o a una zona de un país o a un continente si nos dejamos a otro continente sin vacunar, como puede ser África, en la que prácticamente no se vacunó contra COVID-19. La solidaridad internacional es fundamental porque el problema es global, es salud global y porque todo está conectado. Muchas gracias. Eso era.